Gloria a Dios. Hay una hambre y sed. Hay un deseo intenso de parte de nuestro espíritu por las cosas de Dios. Amén. Aleluya. San Mateo capítulo 8, versículo 5. Este mismo pasaje lo encontramos también en el Evangelio según San Lucas capítulo 7. De los 4 evangelios, solamente en Mateo y en Lucas tenemos el mismo evento narrado solo por 2 evangelistas. San Mateo capítulo 8, versículo 5. Si usted lee el título del párrafo, dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Centurión era un capitán romano enviado a una provincia dentro del imperio romano y se le había dado autoridad sobre 100 soldados. Quiere decir que este capitán centurión estaba en las tierras de los judíos. Y lo que vamos a leer sucedió allí en Capernaum, tierra de Palestina. Ahora, sabemos lo que dice el texto, pero hoy el enfoque es sobre la autoridad. Recuerde que estamos trabajando en la palabra autoridad. Le menciono que el martes vimos las fuentes de la autoridad. Si usted no vino el martes, consiga el CD, por favor. El martes vimos las fuentes de la autoridad y la primera es el nombre de Jesús. La segunda es la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar en la autoridad. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Lucas escribió que se estaba muriendo o al borde de la muerte. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo o a mi casa. Solamente di o habla, pero el sentido es envía la palabra hablada, palabra verbal, y mi criado sanará. Le hago esta pregunta otra vez, como hace algunos días la hice. Hasta donde hemos leído, ¿cuántas personas han declarado que el siervo sanará? ¿Cuántas? 2. Jesús dijo que le sanará. El amo de ese esclavo, el centurión, dijo que sanará. Le voy a dar una perla preciosa tocante a sanidad. Si hay en un lugar 5 o 10 personas alrededor de un enfermo, y si solamente 2 están declarando que sanará, el consejo es que se les encargue a los 2 que están hablando así, que sanará, que se les encargue al enfermo. Los demás que no están diciendo que se sanará, que no se encarguen del enfermo. Porque aunque había más personas en la casa del centurión, la sanidad se resolvió
entre los dos únicos que estaban diciendo que sanará. La sanidad de alguien se va a resolver con la participación de aquellos que están diciendo que sanará. Los demás que nomás vean por afuerita, pero que quienes tengan acceso al enfermo sean los que están diciendo que sanará. Eso es un punto muy importante, porque muchos opinan alrededor del caso. 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Allí tenemos la palabra autoridad y vea cómo se describe. Este centurión se describió a sí mismo porque habló de sí. Dijo, yo soy. Y dijo, bajo autoridad. Diga conmigo, bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien, te hago esta pregunta. ¿Cómo vivirías si estuvieras bajo la autoridad del Señor Jesucristo? Sigo con la pregunta con otras palabras. ¿Cómo sería tu vida si estuvieras bajo la autoridad de Jesús? Sigo con la misma pregunta con distintas palabras. ¿Cómo sería tu modo de vivir si estuvieras bajo la autoridad del Señor Jesucristo? Esta pregunta nos lleva a imaginar cómo es eso de vivir bajo la autoridad de alguien. Y nuestra imaginación es amplia. Mira hacia todos los rumbos y trata de imaginar. A veces nos imaginamos que es un techo porque dice bajo alguien. Quiere decir que hay un superior arriba o encima. Y tratamos de poner formas o figuras respecto a la palabra autoridad. Bueno, pon esa pregunta en tu espíritu. ¿Cómo vivirías? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu modo? ¿Cómo estarías en este momento viviendo? Estilo, modo, manera, libertad, testimonio de tu vida, si estuvieras bajo la autoridad de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a estudiar las palabras del centurión romano. Número 1. El centurión romano explicó que existe un superior mayor que él en autoridad. A ese superior le vamos a llamar alto mando. ¿Cómo le vamos a llamar? Alto mando. Voy a usar frases y palabras que son de uso entre nosotros. Este centurión habló de un alto mando. Luego, él asimismo se llamó bajo el alto mando. Usa tu imaginación porque vamos a poner a personas situadas una encima de la otra para hacer relativo el esquema de autoridad. Está el centurión, pero tiene un superior. El centurión se llama autoridad delegada. ¿Cómo se llama? Ok. Está el alto mando y luego está el centurión como autoridad delegada. Pero ese centurión tiene 100 soldados y dijo él, bajo mis órdenes. Si usted analiza el texto, hay una palabra que se repite
la usó con propiedad el centurión, y es la palabra bajo. Bajo, bajo, yo debajo de, debajo de. Esto ya es una línea de tres. El alto mando, la autoridad delegada, y los soldados se llaman subdelegados, o autoridades subdelegadas, o subalternos, subordinados, etc. Usted en su imaginación tiene a tres personas y allí se ve la línea de autoridad. Es una línea de autoridad, el alto mando, la autoridad delegada y la autoridad subdelegada. El centurión está en la parte de en medio, es una autoridad delegada. Las autoridades delegadas, como en el caso del centurión, son autoridades enviadas. Fíjese usted las palabras que estamos usando. Son autoridades que, diga conmigo, enviadas. Ese lenguaje, conócelo, apropiatelo, porque lo vas a encontrar en la Biblia. Jesús dice, os envío. Quiere decir que el que envía es el alto mando. Quiere decir que los enviados son los delegados del alto mando. Cuando tienes este panorama, tú te das cuenta de la realidad, cómo se ve la sociedad, los individuos, un territorio a través de la lente de la autoridad. Hay un alto mando, hay autoridades enviadas por el alto mando y hay subdelegados del delegado. Bien, si nuestra pregunta para nosotros es, ¿cómo es nuestro estilo de vida si estamos bajo la autoridad de Cristo? Vamos a preguntarnos entonces, ¿cómo es el estilo de vida de ese centurión como delegado del César romano en una provincia lejos de Roma? Y le digo esto, el centurión está viviendo bien. Está viviendo bien en un país extranjero. De hecho, él es el extranjero allí. Pero vea usted que él vive con una mentalidad de que es autoridad delegada allí. Muy bien. Le voy a dar entonces 4 principios de autoridad. 4 principios de autoridad que encontramos en este pasaje de la sanidad del siervo del centurión. Esos 4 principios son universales para todos los casos de autoridad. En el momento en que hay un caso de autoridad, allí hay un principio en uso o en operación. Es muy importante que conozcamos los principios. Número 1, primer principio de autoridad. Si una autoridad se enferma, enfermedad física, si una autoridad se enferma, vamos a trabajar con el esquema imaginado. Alto mando, autoridad delegada, los subalternos o subdelegados del centurión. ¿Quién es el enfermo? Allí, en lo que acabamos de leer, ¿quién es el enfermo? El siervo del centurión. Por el hecho de estar bajo la autoridad del siervo, del centurión, es un subalterno. Ahorita ese criado no está en servicio porque se está muriendo, pero aún así, déjenme le digo esto, pertenece a la línea de autoridad. Pertenece a la línea de autoridad.
¿Cuántos de ustedes pertenecen a la línea de autoridad del Señor Jesucristo? Muy bien. Primer principio, si una autoridad se enferma, siempre habrá una autoridad superior que lo pueda sanar. Principio de autoridad número 1. Hermanos, esto es glorioso. No importa que el criado tuviera un sueldo chiquito. No importa cuál sea tu lugar, el tuyo, desde un punto de vista socioeconómico, sociodemográfico, étnico, cultural, no importa, hermanos, escúchame bien. Si tan solo tú perteneces a la línea de autoridad del Señor Jesucristo, tienes asegurado que alguien te sane. Les va a gustar obedecer a Papá Dios. Les va a gustar. Y le van a entrar con todo el corazón. Es más, se lo van a dejar. Ahí está mi corazón. Porque todo aquel que no esté en la línea de autoridad del Señor Jesucristo, nadie lo puede sanar. Fíjate bien, ese es un siervo desconocido. Es un siervo desconocido. Es un siervo de uno que está obedeciendo a otro. El siervo, no sabemos si tiene calidad de soldado. Se llama siervo. Otros son soldados. Pero, por el simple hecho, la simple gracia de que pertenece a una línea de autoridad, tendrá quien lo sane. Ay, hermanos. Vea la palabra autoridad, es lo que estamos desarrollando. Si una autoridad se enferma, siempre habrá otra que lo pueda sanar. Siempre. Siempre. Principio número 2. Principio de autoridad número 2. Una autoridad puede tener fe en la palabra de otra autoridad. El centurión romano es una autoridad. Tuvo fe en la palabra de otra autoridad. ¿Quién era la otra? El Señor Jesucristo. Es muy importante la palabra autoridad, la palabra autoridad. La palabra autoridad no pertenece a ninguna farmacia, a ninguna marca registrada, a ningún nombre científico. No. La palabra autoridad es espiritual. Cuando tú eres nacido del Espíritu, del vientre del Espíritu, y cuando de pronto en tu cuerpo hay una queja o un diagnóstico, lo primero que pensamos, en mi caso, es en alguien que me puede sanar. Y siempre pienso en una autoridad, siempre. No me sé los nombres de las medicinas, pero sí me sé los nombres de los que tienen autoridad. Por principio, fíjate bien, por principio espiritual, una autoridad puede sanar a otra autoridad. Por principio de autoridad. Si una autoridad se enferma, siempre habrá otra autoridad que lo pueda sanar. Segundo principio, una autoridad puede tener fe en la palabra de otra autoridad. Es muy importante el uso de esta palabra. Por ejemplo,
usamos la palabra pastor. Pastor, pastor, pastor. Yo debo sentir, cuando usted me habla, en la posición de línea de autoridad en relación conmigo. Eso es espiritual. Usted no me debe explicar mucho. Yo sé si está en mi línea de autoridad. Esa es la parte interesante entre nosotros. Una cosa es que yo sepa si vienen los jueves o si vienen los martes. Otra cosa es que yo sepa más información. Pero cuando se trata de atendernos los unos a los otros, los que llevan el favor y la gracia son los que pertenecen a la línea de autoridad. Definitivamente. ¿Por qué? Porque si una autoridad enferma, siempre habrá una superior que lo pueda sanar. Tercer principio de autoridad. La autoridad delegada, o sea, es la enviada. En este caso, el centurión romano funge como una extensión de la autoridad del alto mando llamado César, del César romano, en las provincias bajo su imperio, la tierra de Palestina de los judíos. Vea el principio. La autoridad delegada está autorizada para usar los recursos que pertenecen a la autoridad superior en la medida de la autoridad que se le asignó al enviado. Vamos a leer en Lucas porque está una información que no la narró Mateo. Lucas 7, por favor. Lucas 7. Aleluya. Lucas 7, versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Vea, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vea, el versículo 5 dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, nos ha construido una sinagoga. Una sinagoga. Hermanos, construir hoy en estos días un templo mínimo son $500,000, mínimo. Construir algo de ese tipo, en esa cultura y con esos adornos y estilos, es mucho oro y mucha plata. Un romano, autoridad delegada del César, hizo eso. ¿Por qué lo hizo? Porque una autoridad delegada está autorizada para usar los recursos de su autoridad superior en la medida de la autoridad asignada. Este principio es una exigencia para nosotros mismos. ¿Qué le parece si yo voy a un lugar y les predico tan bonito que todo lo que dije fue, yo tengo un Dios grande, pero no les puedo mostrar sustancia material donde les diga, de tan grande que es mi Dios, me dijo que distribuyera la riqueza aquí con ustedes?
Pero si yo no puedo mostrar que mi superior tiene riquezas y que me envió a distribuir sus riquezas y sus bienes y hacer buenas obras en un lugar apartado, entonces es de dudosa reputación mi palabra de que yo soy una autoridad allí. Aquel que es autoridad puede usar los recursos del que lo envió. Ahí está una muestra de que ese romano les hizo un templo. ¿De dónde sacó el dinero? Usó recursos que están bajo su autoridad. Cuarto principio. La autoridad alto mando, en el caso del romano, es el César. En el nombre del César hay una voluntad para otorgarle autoridad a alguien y darle autoridad a su nombre, el nombre de alguien. En este caso, el centurión. Desconocemos el nombre de pila del centurión, pero el nombre del alto mando le dio autoridad al nombre de la persona delegada, enviada. Cuando ocurre eso, cuando el alto mando le da autoridad al delegado, la autoridad del delegado proviene y tiene su origen y su fuente en el nombre del que lo envió. En el nombre. Aquí en el cuarto principio es un asunto de nombres. El nombre César le da autoridad al nombre fulano, capitán de 100. Cuando ocurre que alguien es enviado, hay un esquema de autoridad muy interesante. Tiene un tipo de autoridad específico y particular. La autoridad que tiene este centurión romano es de orden específico y particular. Esos esquemas de autoridad se llaman tipo especial de autoridad. Cuando alguien no tiene toda la autoridad, no es absoluto en autoridad. El que tiene el poder absoluto es el Señor Jesucristo, pero cuando Él designa a alguien, le da un poder especial. Poder especial. Le da un tipo de autoridad específico y particular. La nuestra, ¿cómo se llama? Se llama autoridad espiritual. ¿Cómo se llama nuestro tipo de autoridad? ¿Cómo opera nuestro tipo especial de autoridad? ¿Alguien tiene claro en qué campo opera nuestro tipo de autoridad especial? Cuando se nos delegó autoridad, el Señor nos dijo qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Con toda claridad nos dijo qué podemos hacer. Podemos bendecir, podemos quitar una maldición, podemos hablar vida, podemos. ¿Cuánto conoces de tu autoridad? ¿Cuánto sabes de tu autoridad? ¿La has inaugurado? ¿Ya tienes uso de ella? Entonces aquí tenemos 4 principios que tienen su origen en este pasaje del centurión romano y Jesús.
Si tú tienes, fíjate bien, si tú tienes a una empleada doméstica, por el hecho de que pertenece a la línea de autoridad tuya, se beneficia de tu autoridad, la puedes sanar. Aquí es el caso de un siervito, un sirviente, un criadito. El centurión romano no pensó, ya que se muera, que al cabo puedo comprar otro. No. Este centurión era pro vida, lo quería vivo, lo amaba tanto que lo quería vivo. Pero en el tipo de autoridad que él tenía, no podía sanarlo. Tuvo que buscar otro tipo de autoridad. Entonces oyó de la persona que tenía ese tipo de autoridad y lo mandó traer. Pero después el centurión dijo, no quiero que entre a mi casa, solamente que me envíe la palabra como yo envío soldados. Le tuvo fe a la palabra de esa autoridad. Ahí está uno de los principios que te digo. Si una autoridad se enferma, siempre habrá quien lo sane y será una autoridad también. Y una autoridad puede tener fe en la palabra de otra autoridad. Amén. Aleluya. Oiga, hoy durante varias horas le dije al Espíritu Santo, enséñame sobre autoridad, enséñame sobre autoridad. Y Él me dio estos 4 principios y rápido los anoté y me dijo, enséñale a mi pueblo esos principios. Porque cuando el cuerpo resiente algo, la mente dice, ¿ya ves lo que te pasó? ¿Ya ves cómo te sientes? ¿Ya ves los achaques? Vas a salir caro. Y la mente comienza a desesperarse. Cuando tú estás lleno de vida espiritual, debes pensar en una autoridad. Como ese centurión pensó. Ese centurión pensó en la autoridad de Jesús y lo mandó traer, pero nunca llegó. Porque le tuvo fe a la palabra de esa autoridad, como el centurión suele tener su modo de vivir a base de pura palabra. Le digo a este, y va, a este, ven, y viene, a este otro, haz esto y lo hace. Eso es vivir a base de pura palabra. A base de pura palabra. Amén. Ya tienes un cuadro de ti mismo de cómo sería tu vida si vivieras bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Hoy le dije al Señor, Señor, me pongo bajo tu autoridad. Me alineo, quiero estar en esa línea de autoridad yo. Yo quiero estar en tu línea de autoridad. Aleluya. ¿Qué es lo que hace el alto mando? Enviar. ¿Qué es lo que puede hacer el delegado de autoridad? Lo mismo, enviar. ¿Qué es lo que puede hacer el subordinado del delegado? Tiene permiso para obedecer. Tiene permiso para ejecutar una palabra de instrucción, las instrucciones de la autoridad superior. Amén. Cuando hay una persona enferma, ocurre el caso de que la persona enferma te llama. Ese es un permiso de parte de la persona enferma. Ahora, ¿tengo yo permiso de mi autoridad superior para lo que voy a hacer? Yo debo tener permiso. Yo debo tener permiso. Se fijan que
nunca me he metido a un hospital a orar por todos los enfermos, todos, pero todos, nomás porque lo puedo hacer. No. La línea de autoridad es sensible. Yo no puedo hacer lo que se me ocurra. Debo oír al Espíritu Santo. Debo ser sensible al Espíritu Santo. Porque estoy en la línea de autoridad de Él. Amén. Por eso aquí en la casa así se emplea ese lenguaje solo para ustedes. Porque ustedes tienen oídos para oír este lenguaje. Esta es una capacitación, es un adiestramiento para las autoridades delegadas por el Señor. Tenemos línea de autoridad. Amén. Yo quiero que usted haga una historia de tarea de su vida. Haga un documento, una hoja, 2 hojas, un cuadernillo. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo viviría hoy, actualmente, si estuviera bajo la autoridad del Señor Jesucristo? ¿Sabe que este centurión romano está en tierra palestina porque lo enviaron? Entonces, entiéndase así entre nosotros. ¿Sabe que donde yo me muevo es porque está en mi autoridad hacer eso? Pero yo sé mis límites. Yo sé dónde es mi frontera de mi autoridad. Al ser centurión romano, no puedo ir a cualquier parte del mundo. Debo ir a donde mi alto mando, en el caso del centurión romano, me envía. Esta palabra autoridad, es como ponerte unos zapatos que tú dices, yo los quería escoger, pero ya alguien te los escogió, ponte esos. Porque es fuerte esta palabra. A veces choca con nuestras metas personales. Hermano, vivir bajo autoridad es garantía de vivir. Vivir bajo autoridad es garantía de vivir. Cuando uno vive bajo autoridad, no hay enemigo que le pueda quitar la vida a uno, porque siempre tiene uno a un superior que lo salve. A este centurión romano, el César lo ha salvado, lo hubo salvado de muchas contiendas, etcétera, y sigue en un país extranjero para él, pero el César le dio un poder. Bueno, a nosotros nos ha concedido el Señor un poder especial, se llama autoridad, para vivir en una tierra que tiene varios reinos. Pero vea, aleluya, vea cómo perdón y amistad, la iglesia tiene ya su propio territorio. ¿Cómo ganamos eso? A base de autoridad, a base de autoridad. Amén. Puedes tener una visión de ti mismo, de ti misma, como alguien enviado. No intentes usar un borrador para eliminar la figura superior. No hagas eso. No quieras verte solo en el panorama. Tú debes tener a
personas bajo tu autoridad y tú debes tener a un superior en autoridad. Amén. Con eso haces línea. Amén. Aleluya. Quiero que veas en Mateo 8 estos versículos que nos faltó leer, el 11 y el 12. 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Son los hijos. Suena bonito. Son los hijos y las hijas. Suena bonito eso de hijo e hija. Pero ningún hijo se imaginaba que se le podía echar. La pregunta que se levanta en mí y probablemente en ti también es esta. Tú tienes hijos, yo tengo hijos. Tú tienes hijas, yo tengo hijas. La Biblia dice que Dios tiene hijos e hijas. Pero leo algo, que a los hijos del reino se les echará. Mi pregunta es, ¿quién tiene autoridad para hacer eso? ¿Quién tiene autoridad para hacer eso? El Padre. El Padre. Vamos a Mateo 25 y te voy a enseñar cómo leer esta parábola en base o con el fundamento de la autoridad. Mateo 25, 14. Vamos a ir directo al punto. El versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Ese debías significa, debiste usar tu autoridad. Debiste usar tu autoridad. No la usaste. Y al venir yo, el alto mando, hubiera recibido lo que es mío, hipotéticamente, pero no hubo, con los intereses. Por lo tanto, el alto mando buscaba intereses de la autoridad de ese hombre. 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, fíjate bien cómo voy a leer y te va a contrastar. Está el señor de los 3 siervos, ya despachó al primero, al segundo, y ya los honró y los premió, pero está tratando con el último, el tercero. Pero fíjate bien cómo voy a leer. Y a este siervo inútil, ¡ay! Tengo muchas ganas de separarlo del resto de los otros 2. ¡Ay! Tengo tantas ganas de echarlo afuera. Yo quisiera, pero no sé quién lo puede hacer. No, así no se quedaron las cosas. Dice la Biblia que el que tuvo ganas de echarlo afuera, él fue el que lo echó fuera. Vean cómo el amo está haciendo uso de su autoridad. Esto nos abre una ventana muy amplia y de un profundo horizonte. Tenemos una corta idea de todo lo que Dios puede hacer en uso de su autoridad propia. La Biblia está llena de cuadros que parecen inhumanos, exagerados, fuera de misericordia, fuera de compasión, como que alguien que no es persona humana está haciendo cosas y
se impone. No. Debes mirar a la persona divina todo lo que puede hacer por tener esa autoridad. Y ya te suena diferente. Eso no es malo. Hacer eso no es malo. Hacer eso es hacer uso legítimo de la autoridad que tiene ese rey. Entonces, cuando leemos la Biblia, le llamamos malo a todo. Dios es malo, Dios hizo esto, es malo, y mira nomás se pasó aquí. No. Lo que pasa es que con los ojos humanos de la carne, vemos muy corto lo que Dios puede hacer en uso de su autoridad. No tenemos una idea absoluta. Tenemos puntos relativos de lo que Él puede hacer en uso de su autoridad. Vamos a ponerlo a la escala de la familia. ¿Por qué un hijo que al crecer se desvió y llegó a ser un necio o alguien que se descarrió? Bueno, los padres no hicieron uso de su autoridad. No hicieron uso de su autoridad. Ok, pero entonces la discusión es ¿cuánta? Y de pronto leemos libros para que otros nos digan ¿cuánta? ¿Qué has hecho tú? Esto y esto. Uy, ¿a poco se puede? Pues yo sí lo hice. ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, quien nos dice cuánta autoridad podemos ejercer es el Espíritu Santo, aún en asuntos de padre e hijo. ¿Por qué? Porque en la única entidad o persona en la que podemos descansar al hacer uso de nuestra autoridad propia es en la persona superior, y es el Espíritu Santo. Si yo veo que debo corregir y no me atrevo, es que entonces no apliqué mi autoridad y al ratito se van a burlar de mi autoridad. Amén. Vea lo que este señor hizo y ahora ya comprendo. Dice el versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente. Y hermanos, eso está en la autoridad de esa persona. Tan sencillo. Y no le podemos recriminar eso. Está en su autoridad. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Esto de la autoridad es tremendo y es precioso. Aleluya. Diga conmigo, Padre, me voy a atrever a hacer uso de mi plena autoridad. Espíritu Santo, me pongo bajo tu línea de autoridad. Voy a afiar de tus instrucciones. Voy a confiar en tu autoridad para hacer lo que debo hacer en mi casa, en mi trabajo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ponga sus manos en su cuerpo, donde haya alguna situación que le aqueja. Voy a hacer uso de mi autoridad. En el nombre de Jesús envío la palabra sobre tu cuerpo. Es palabra de sanidad, de milagros. Allí donde haya una hinchazón, donde haya una dislocación, donde haya una situación de opresión de nervios, envío la palabra y Señor, ocurre exactamente la misma operación como cuando sanaste con tu palabra al siervo del centurión. Señor, yo declaro a los hijos e hijas de esta casa sanos, limpios,
fuertes, en el nombre de Jesús. Señor, así van a ocurrir grandes prodigios, milagros creativos, oh Señor, porque la autoridad está en la palabra, en el nombre que se nos ha dado, que es sobre todo nombre. Señor, gracias. Gracias porque así como Jesús no tuvo que entrar a esa casa, no tuvo que tocar a ese hombre paralítico, a ese siervo, así nosotros, Señor, estamos haciendo uso de nuestras facultades espirituales. Comience a hacer lo que no podía hacer en el nombre de Jesús. Comience a hacer lo que no podía hacer. Hablamos vida a sus intestinos. Hablamos vida a sus ojos, a sus oídos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. He aquí, yo declaro que la palabra de que Él llevó nuestras enfermedades se cumple ahora. Cúmplase esa palabra ahora en el nombre de Jesús. Señor, he aquí, está tu línea de autoridad. Todo este pueblo pertenece a tu línea de autoridad y tú desciendes con tu poder y sanas la casa. En el nombre de Jesús. La sanidad es el pan que se sirve todos los días a tu pueblo, todos los días a tu casa, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Aleluya. Oh, gracias porque siempre hay una autoridad que nos sana. Siempre hay una autoridad para sanarnos. Tú eres nuestra autoridad. Tu palabra es nuestra fuente de autoridad para ir por los demás. Gracias, oh Señor, por estos principios. En el nombre precioso de Jesús. Decimos amén. Amén. Prepárese para usar su autoridad. Prepárese para usar su autoridad. Amén.